No, son las 8:21 y hemos tomado contacto con el señor Martín Ojeda, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano, la CAETU. En otras oportunidades nos ha explicado. Quisiera que nos diga cómo ve la situación en este momento del transporte en nuestra capital, Lima y Callao, y también qué fuerzas son las que están impulsando, qué sectores empresariales a este paro, señor Ojeda. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Fernando Carvalho, señora María de Huerta. Muy buenos días, Martín, ¿cómo está? Solamente para aclarar que soy director de la Cámara Internacional de Transporte, Gremio Internacional. De acuerdo. Sí. Ante todo, está viéndose varios panoramas que nos dan conceptos más claros de la situación. Ha habido mucho mayor tranquilidad de lo que pasó el 26 de septiembre y esto origina un mejor desenvolvimiento, no el total, de las empresas de transporte urbano, punto uno. Punto dos, los que están trabajando denota que ellos son los que manejan en sí sus empresas. Porque, por ejemplo, el gremio AETU, al cual yo he tenido la suerte de representar en estas reuniones con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte, están trabajando 10 empresas en ATE, en Cono Norte, en Villa María. Cosa que está pasando, y con todo el respeto lo digo a nuestros amigos gremialistas, con otras empresas que al parecer los operarios han tomado la decisión de no trabajar. Y eso denota una situación que siempre hemos conversado en el tema de la influencia del comisionismo y de los operarios distintos al interés de la empresa, ¿no? El otro punto de la pregunta, señor Carvalho, que también este paro hemos visto que han trabajado los piratas de los piratas, ¿no? Irónico, porque en muchos de los sitios donde hemos visto por RTP el movimiento de transporte, hay vehículos ilegales, inclusive en la zona de los señores que han invocado esta paralización. Y, cuarto, hay que ver que esta es una desazón social, porque incluso los bodegueros, farmacias que no son parte de ningún tipo de actividad económica registrada en transporte, están tomando una decisión, lógicamente, por su insatisfacción, ¿no? Claro, pero además por un tema de seguridad también, es lo que leíamos. Claro, sí. Claro, porque también hay amenazas de saqueo, como el Callao, ¿no? Exacto, a manera de precaución. El panorama que usted describe, entonces, abonaría o le daría la razón a lo que se señalaba con anterioridad, que más bien los promotores del paro de hoy benefician o son aquellos que representan al transporte informal. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no ni siquiera es una injuria, porque si vemos solamente con apretar Google, el nombre del señor Julio Campos y el señor Hernán Mendieta están vinculados directamente, hace más de 8 años, a diligencia absolutamente de transporte ilegal. De acuerdo. La tesis es entonces que este paro corre en beneficio de los que hacen un uso informal del transporte público que el gobierno no ha logrado formalizar. Es otra, como muy bien indica el señor Carvalho, otra de las impunidades que lamentablemente, como cualquier virus que es una impunidad, ha crecido a niveles de intereses particulares, ¿no? Muy bien. Entre los reclamos de esos líderes de este paro que defienden el transporte informal, figura también el cambio de autoridades. ¿Qué piensan ustedes de eso, por favor? Mire, señor Carvalho, como siempre hemos conversado, mi influencia gremial o mi casta gremial viene de dirigentes muy técnicos, el señor Lastenio Morales, que en paz descanse José Navarrete, don Joaquín Ormeño, que nos enseñaron que como gremios nosotros no podemos influir en los cambios ministeriales, porque lo que tenemos nosotros que reclamar es a la institución, y esa institución llevarla debidamente fundamental en nuestras posiciones técnicas. Si vamos a pensar que cambiar a una persona va a solucionar los problemas, ahí está el problema. Durante muchos años los reclamos de algunos gremios de cambiar a la persona simplemente han creado más caos, porque cuando entra una nueva persona, cambia toda una posición y otra vez entran 50 para que vuelvan a aprender, porque vienen de otras situaciones. Ahí se complican las cosas y estamos años, en muchos de los casos, no todos, discutiendo un punto, ¿no? Claro, ¿y qué opinión tendría usted sobre este pedido de formalización del auto colectivo, entendiendo que todavía hay iniciativas en el Congreso que apuntan a ello? Hay que diferenciar la palabra de formalización. Si vas a formalizar para tener un status quo deprimente,
antitécnico con vehículos obsoletos para el transporte, que creo que solamente cruzando la frontera de Ecuador o la de Chile o la de Bolivia nos damos cuenta que estamos en un país o en una isla en una situación irregular. Si hay una formalización con un subsidio del Estado, señores, acá hay un subsidio con buses, como se hicieron en los 70, cambien esos vehículos, nuevas rutas o complementense con otras rutas, bienvenido. Ustedes son transportistas que están evolucionando, pero si ustedes quieren un status quo de comisionismo, impunidad y con autos donde no tenemos autopistas, ni siquiera pistas suficientes en Lima, estamos simplemente como el cangrejo. Señor Ojeda, yo le preciso que no hace falta ir a otros países. Yo vengo del Cusco, donde estaba el día de ayer, y a nadie se le ocurre que pueda ser tolerable que haya un transporte público informal. Eso no existe en el Cusco. De la misma manera, como muchos más policías en las calles que respetan que nadie viole los semáforos rojos ni que use el claxon cuando no es necesario. Todo eso lo puede ver uno en el Cusco. Es aquí, en la capital, que estamos muy mal por la inercia de la permisividad de las autoridades. Exacto. Disculpe que le haya generalizado el tema fronterizo, pero como una urbe como es Lima, si hablamos de paralelos, lamentablemente no digamos. Y felicitamos a la gente de Cusco, a la gente de Arequipa, a la gente de Puno, que nos ha estado llamando, a los gremios del norte, que no han accedido a ninguna paralización, no por el tema de la inseguridad ciudadana, sino por el tema que no se van a acoplar a una situación que es un caballo de Troya que esconde el transporte informal. Correcto. Ahora, sobre la demanda, ya que de fondo, sobre la ley y la demanda de la seguridad, digamos, porque tampoco podemos ocultar que, en efecto, los extorsionadores han encontrado un mercado perfecto en las empresas de transporte. Se pide la derogatoria o la no aprobación, más bien, porque todavía no está aprobada, de la ley de terrorismo urbano. ¿Cuál es su posición sobre eso? Dentro del gremio hay muchas posiciones que, lógicamente, van de la mano con posiciones técnicas. Como siempre indicamos, sería una aberración si nosotros desde un punto de vista técnico como gremio reclamamos. Lo que nosotros venimos reclamando son resultados, porque a veces hay miles de normas, y creo que RPP lo ha explicado muy bien en las últimas décadas, sí, que se pueden dar con un buen sentimiento o con una buena posición y al final son letra muerta. Por eso, si hay una posición de cambiar esa ley y se aplique y dé resultados, y que no haya una injerencia política del Congreso que lamentablemente la viene teniendo en todos los proyectos de ley, bienvenido. Lo que no estuvimos de acuerdo dentro del discurso sobre esta situación en particular de esta huelga era que los señores del transporte ilegal que estaban mencionando hablaban una posición en la cual yo, siendo director del Estado Internacional, no podía aceptar. ¿Y cuál era? Nosotros en la ONU, como una vez le expliqué al señor Carvalho y a usted, señora Baila, indicamos que no vamos a aceptar como gremio internacional, incluyendo participación peruana, en el caso, que los bloqueos afecten el transporte nacional con bloqueos violentos. Y del discurso de los señores, solamente se les escuchó cuando se les tocó este tema que saquen ese artículo de los proyectos y de la ley, cosa que eso no creo que sea la solución. Sí, hay declaraciones hechas por el primer ministro Gustavo Adrianzén, quien sostiene que el 85% del transporte en Lima Metropolitana es formal. ¿Esa es la cifra que ustedes manejan también? Mire, acá en el tema, si hablamos del tema de transporte formalidad en el transporte urbano, hay que ser sinceros, ¿no? Porque si a nosotros mentimos, me votan de gremio internacional. Acá hay dos situaciones claras, y a pesar que no les guste. Una cosa es la ilegalidad y otra cosa es la informalidad. La ilegalidad no tiene ningún parangón, no tiene permiso, no tiene ruta, no tiene nada. Y la informalidad tiene que ver mucho con la conducta de la empresa, así tenga tarjeta de circulación. Eso no le va a dar formalidad, le puede dar autorización, pero no conducta. Y lamentablemente en el transporte urbano hay que analizar parámetros de evolución que se tienen que dar. No puede ser que el 87% de la flota esté a nombre de terceros. ¿Qué quiere decir? Que hay más comisionistas que empresarios que manejan su flota. Claro. E indirectamente lo estamos viendo ahora reflejado con este paro. Muchos que manejan su flota sí han trabajado, pero creo que no la manejan, están en un discurso de mudo, disculpen la palabra, ¿no? Ese es el tema. De acuerdo, dijo 87% de... La flota. De la flota comisionada. De la flota total. Eso lo sacó muy bien hace unas 4 semanas del comercio. Es cierto. Es cierto.
Acá se requiere entonces, por lo que escuchamos, señor Ojeda, una reorganización o finalmente un ordenamiento del sistema de transporte público en general. Exacto. Y lo estamos viendo ahora. Muchas de las empresas que han trabajado manejan las otras, pero los que no han podido trabajar y que tal vez ahorita como el tren está de poquito a poquito saliendo, es porque no han podido coordinar porque no manejan las otras. Claro. Y las consecuencias son los ciudadanos que las pagan, puesto que muchos trabajadores no pueden llegar a sus sitios de trabajo, se ha dado una tolerancia de 4 horas, las escuelas no pueden sino hacer clases a la distancia, de la misma manera que las principales universidades de la región metropolitana, Lima y Callao. Señor Martín Ojeda, muchas gracias y recuerdo que usted es director de la Cámara Internacional de Transporte. Muchas gracias por sus declaraciones y muy buenos días.